Hola jóvenes, buen día. Bueno, pues continuando con la unidad 4, que es referente al lenguaje de consultas de base de datos relacionales SQL, lo que veremos a través de estos videos sería la parte de funciones de agregación, vistas y funciones. Bueno, pues comenzamos. Las funciones de agregación, como dice en el contexto de bases de datos, este tipo de funciones son operaciones que se utilizan para resumir datos en una relación o un conjunto de relaciones. Es decir, vamos a utilizar este tipo de funciones para poder procesar los datos crudos que tenemos en la base de datos y poderlos convertir en algún indicador de tipo agregado, ¿no? Ya de manera natural, nosotros podríamos generar reportes o informes con información detallada, conjuntando o mapeando la información que se encuentran distribuidas en nuestras tablas. Sin embargo, esta parte de funciones de agregación me van a permitir generar agrupaciones, grupos, clases, algún tipo de estadístico que me diga a este nivel de agregado cómo se está comportando pues el negocio, la organización, el sector que estoy analizando a través de este tipo de datos, ¿no? Entonces dice, dichas funciones toman un conjunto de valores como entrada y devuelven un solo valor que representa un resumen de esos datos. ¿Ok? Entonces, en este tipo de funciones de agregación, las más comunes, pues son las que se observan aquí. Dice que para poderlas utilizar, vamos a necesitar utilizar dentro del script la consulta que generemos un agrupador, ¿no? Para combinar, para hacer esas combinaciones o esas agrupaciones de distintos campos de esa tabla o de ese conjunto de tablas que vamos a estar utilizando. Entonces, las funciones de agregación más comunes son la sumatoria, el promedio, el conteo y todas van sobre una columna numérica, ¿no? Específicamente y se puede ir detallando esa agrupación, ese conteo, ese promedio, esa sumatoria según los campos en los que querramos darle significado a esos valores que vayamos obteniendo. ¿Ok? También se encuentra el máximo y el mínimo, ¿no? Entonces son los elementos muy básicos con los que trabajamos para ir generando este tipo de agrupación o de información agregada convertida en un indicador, en una métrica, en un estadístico. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Para ver los ejemplos nos vamos a basar en el modelo de Saquila y en el esquema o base de datos de Saquila que ustedes ya tienen en su base de datos, ¿no? Porque fue una base de datos que bajamos como muestra. Entonces, aquí tengo una parte de lo que es el modelo. No lo puse todo porque es un poquito más extenso. Hay algunas tablas que nos faltan. Sin embargo, están las tablas que requerimos para hacer la ejemplificación que ahorita queremos llevar a cabo. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es aplicar la parte del conteo. Entonces, el conteo, vamos a ver, nos vamos a ubicar en la tabla de pagos o de payment y vamos a ver cuántas rentas, vamos a contar cuántas rentas se han hecho por mes. Entonces, payment date me da pues la fecha completa, es un datetime, me va a dar la fecha completa de cuándo se aplicó esa renta y el rental ID pues nos va a ser como el diferenciador de qué rentas se estuvieron generando para esa fecha, ¿no? Entonces vamos a ver cómo quedaría en nuestra consulta. Entonces, aquí del lado izquierdo tenemos el esquema que vamos a utilizar, es Aquila. Si lo extendemos, pues tenemos todas las tablas que conforman este esquema o esta base de datos. Entonces, como ya saben ustedes, iniciamos estableciendo la base de datos sobre la cual vamos a trabajar para que no haya necesidad de estar mapeando cada una de las tablas. Es decir, cuando yo digo mapeando, es decir, si yo quiero hacer un select a la asterisco para que nos muestre todo a la tabla de payment, y no utilicé el view Saquila, entonces en este caso tendría que escribir Saquila.payment para poder tener acceso a ella, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros utilizamos Aquila, entonces ya no hay necesidad de hacer esto y simplemente puedo llamar directamente a sus tablas
sin necesidad de establecer un origen porque el origen está puesto aquí. Entonces vamos a poner aquí un limit 1, bueno, un limit 5 para que nos muestre los primeros 5 registros y podamos observar la información que les dije. Les dije, vamos a ubicarnos, vamos a traer el payment date para poder extraer el mes y que por mes nos muestre cuántas rentas se llevaron a cabo. ¿Ok? Entonces vamos a eliminar esta parte del límite y le decimos month es una función que va a extraer el mes de un datetime, como es este campo, ¿no? Que es payment date. Y luego dijimos que queremos hacer un conteo de las películas. Puede ser por Rental ID o puede ser, como al final del día nos interesa saber el número de rentas que se llevaron a cabo, entonces cada Payment ID vendría siendo una renta. Entonces, pudiéramos poner aquí asterisco o pudiéramos poner Payment ID o pudiéramos poner un Rental ID. Ustedes deciden. Cualquiera de las dos este, nos llevaría al mismo resultado. ¿Qué sería como más óptimo? Bueno, pues establecer aquí algún campo en específico. Por función solamente te permite un campo, no podemos poner un conjunto de campos para procesar una función. Entonces aquí solamente le pondríamos em, total de rentas por mes. ¿Ok? Y esto, como tenemos un agrupador, es decir, el detalle de la información aquí, el conteo que se vaya a hacer, lo vamos a detallar o lo vamos a especificar ese total por algo que lo describe. En este caso va a ser el mes. Nosotros necesitamos utilizar esta instrucción de group by, donde le decimos agrúpate. ¿Por qué? ¿Por qué elemento? Pues por el payment date, que en este payment date solamente sería el mes, ¿no? Pero aquí solamente ocupamos decirle por qué campo voy a hacer la distribución de los conteos que voy a realizar, que sería esta parte, ¿no? Si le damos clic aquí, entonces vemos que me ha hecho los conteos, pero está eh, desagregado, por así decirlo, por cada mes. O sea, no hace una agrupación completa. Es decir, en este caso, si el 5, que es mayo, tiene 2 rentas solamente, entonces aquí debería aparecer un 2. Sin embargo, como está detallado por el mes, no me muestra esa agrupación completa. Entonces tendríamos que hacer un paso extra. Entonces, antes de avanzar a eso, ¿cómo sería si yo requiero un agrupado o un conteo sin utilizar un agrupador? Es decir, cuéntame todos los registros que tiene la tabla payment. Entonces, en ese caso, si no requiero que me desagregue la información por algún tipo de información que la describa, entonces yo nomás le puedo poner count, rental ID, o le puedo poner aquí asterisco incluso, perdón, y total rentas, independientemente si fue por mes o no. Entonces, le damos ejecutar y aquí nos muestra. Y nos dice, son 16,044 rentas. ¿Ok? Entonces, si nos vamos al siguiente tab, que es el resultado 4, entonces ya me muestra cómo están agregados o desagregados según corresponda. Entonces, ahorita no hace como les diré, la agrupación total. Entonces nos faltaría un paso, como decía. Una de las formas que ustedes ya conocen es guardando esta información en una tabla temporal. Y otra forma que también puede ser válida es haciendo mm, consultas anidadas, ¿no? Entonces, ¿cómo será una consulta anidada aquí? Sabemos que el resultado que me regresa una consulta es otra
otra relación, ¿no? Otra tabla, por así decirlo, pero no se almacena, sino que es algo que se muestra en memoria. Entonces, todo esto yo lo pudiera guardar en un valor temporal sin crear una tabla temporal como tal, ¿no? Sino vamos a ver cuál sería la diferencia con Create Temporary Table. Sería esto, anidar la consulta. Entonces le ponemos from y le pongo en paréntesis todo esto y le digo el resultado de eso, guárdamelo en este alias en este nombre de resultado, ¿no? Entonces le podemos poner aquí tabla 1.month, perdón, aquí ya me hizo el procesamiento, ya me obtuvo el mes. Entonces aquí simplemente le establezco un nombre a la columna que estoy procesando. Entonces el dato que va a traer de este datetime a través de la función month, ahora se va a llamar ese campo mes. Entonces yo a través de esta tabla, que es producto de una anidación de consultas, pues mando llamar a mes. ¿Ok? Entonces mes, y ahora lo que voy a hacer es hacer una sumatoria de lo obtenido de los conteos. Entonces sum se llama total rentas mes. Y le ponemos tabla 1 y le damos otra vez el mismo nombre al resultado obtenido. Entonces aquí nuevamente, como tenemos a mes, me va a solicitar un agrupador. Si yo lo ejecuto así, me va a marcar error. Entonces aquí se observa el error, dice que la consulta fue ejecutada o se está tratando de agregar sin un agrupador. Entonces la expresión no está correcta. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Agregar el agrupador a través de la instrucción grow by y le decimos cómo lo va a agrupar. Entonces, lo ejecutamos nuevamente y ya me muestra la información agregada. ¿Ok? Distribuida por mes. Entonces, aquí le ponemos order by para que lo acomode. Tabla 1.mes. Ejecutamos nuevamente y vemos que estos son los valores que hemos obtenido, ¿no? Muy bien, entonces sus valores obtenidos los vamos a pegar aquí en Excel para hacer una sumatoria a través de la función de Excel y valorar realmente corresponde al número de registros que contamos con nuestra consulta, donde solamente hicimos conteo del total de rentas, que es este resultado 8, que es de 16,044, y vemos que la agrupación por mes, la sumatoria de todos ellos nos da el resultado esperado, ¿no? Es una forma en la que podemos ir viendo si realmente estamos obteniendo o me está regresando este SQL o la consulta que realicé el dato que estoy esperando, ¿no? Muy bien, entonces aquí ya utilizamos dos tipos de funciones básicas, el conteo y la sumatoria. Entonces nos dice, si tú solamente haces un conteo de algo en específico o de todo, por así decir, quiero que me cuentes todas las tuplas. Al final del día son filas y se va a basar, va a elegir en este caso la llave primaria para hacer ese conteo único. Si en este caso yo no digo que la información contada va a estar distribuida sobre algún tipo de agrupador, entonces no lleva group by. Me lo va a poder ejecutar sin problema. Sin embargo, acá, si yo digo que este conteo debe de ser por mes y yo aquí le estoy diciendo, ok, tengo una fecha que es un daytime y voy a extraer el mes a través de la función month, sí me va a requerir un group by, porque de lo contrario, pues va a ser el error que vimos ahorita que nos marcó. ¿Ok? Entonces, pues esas son dos cuestiones que hay que estar atento. En el momento en que yo empiezo a describir o a dar más información de ese conteo, suma, promedio, máximos o mínimos que estoy generando, entonces voy